Y volvemos hasta Pinares, concretamente hasta Vinuesa, para hablar de esas fiestas de la Pinochada. Y qué mejor para hablar de todas ellas que el alcalde de la localidad. Juan Ramón Soria, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, hablábamos de esas fiestas que son de interés turístico regional. Sí, hace años ya que se nos concedió esa denominación, sobre todo gracias al evento de la Pinochada. Y bueno, intentar mantener las tradiciones, conservarlas y bueno, ser un poco lo más fieles posible a lo que los antepasados nos han ido dejando. Antepasados que también tienen un origen en estas fiestas bastante peculiar y muy pegado al invitado anterior que teníamos, a Covaleda. Sí, sobre todo el tema de la Pinochada, como hablábamos antes y demás, es bueno, la historia prácticamente a todos la conocen. Una lucha entre dos vecinos, uno de Covaleda y uno de Vinuesa, por la Virgen del Pino, que fue encontrada en un árbol y en los límites de las dos localidades. Y bueno, esa lucha acarreó más gente, más vecinos de un lado y del otro, y bueno, dice la leyenda que las vecinas de Vinuesa fueron con ramas de pino y ganaron la batalla, con lo que se trajeron la Virgen al municipio de Vinuesa. Otra de las, ¿cómo decirlo?, de los orígenes lo tachan en la pervivencia, ¿no?, de ese pino, en la prevalencia de esa figura del árbol. Bueno, al final cada acto de las fiestas de Vinuesa, si los vas desgranando, tiene una parte, pues bueno, unas son más religiosas, otras son más, hablan de la pingada del Mayo, de más un símbolo de celta y demás, y de la fertilidad, etcétera, etcétera. Pues bueno, sí, es el inicio de nuestras fiestas, el día 14, con la pingada del Mayo de la Plaza y el Mayo de la Plaza de la Soledad, y bueno, ahí los jóvenes, los solteros en la Soledad y los casados en la Plaza Mayor, pues ahí elevan esos mayos para bueno, iniciar esas fiestas. Esos solteros y esos casados se reparten en dos cofradías. Sí, esas dos cofradías, como bien sabéis, es al final San Roque, que es la de los solteros, y la Virgen del Pino, que sería la de los casados. En cada una de ellas están organizadas como una soldadesca, pues datan del 1695 y 1697, y bueno, en las imágenes podéis ver las picas y demás que vienen de aquella época. Toda la organización y toda esa estructura que me decías de cada cofradía está datada de unos mandatos de Fernando VI, ¿puede ser? El rey no lo sé, estamos hablando exactamente la Virgen del Pino, aunque los actos sí que figuran en documentos como que son anteriores, realmente se constituyen esas dos cofradías en el 1695, y viendo que quizá había esa disputa porque eran casados y los solteros no tenían la suya, se crea esa segunda cofradía, que era 2 años después, que es la cofradía actualmente de San Roque, pero inicialmente se constituye como la cofradía de los solteros de la Virgen del Pino. Vamos a comenzar con ese día, con cómo se va a desarrollar. Comienza a las 10 de la mañana. ¿El día de la Pinochada? Ajá. El día de la Pinochada iniciamos más o menos sobre las 10 de la mañana, salimos de la plaza Juan Carlos I, bajamos hasta la Plaza de la Soledad, en la cual, pues bueno, ahí hay una ermita, la ermita de la Soledad, en la que se hace una misa en la que figuran solo, más o menos por el tamaño y por tradición, los cargos más representativos de las dos cofradías, las capitanas, los capitanes, las alférez, etcétera, etcétera. Entonces ahí están todas esas personas, salimos de esa misa, salimos a la Plaza de la Soledad, donde ya las piñorras están esperando en dos filas. Por un lado estarían las casadas, por otro lado estarían las solteras, y subimos procesionalmente en filas de A2 hasta la plaza la Plaza Mayor, en la que ya se representa un poco lo que es la batalla. Primero los hombres hacen esa simulación de esa batalla, estando la contienda igualada, y después ya pues entran las mujeres primero a la iglesia, donde bendicen los ramos con San Roque, y posteriormente se simula el ganar esa batalla. Antes de meternos con los detalles de esa batalla, podemos ver en las imágenes cómo las mujeres van vestidas de piñorras. Le comentaba a tu vecino de comarca que en qué se diferenciaban esos trajes de piñorras de los de Covaleda a los del resto de la provincia. ¿En qué se pueden diferenciar los de Vinuesa y los de Covaleda? Son muy similares, realmente es más que un traje típico de
un pueblo es un traje típico de una comarca. Ya no voy a hablar incluso de Pinares Soria, sino incluso Pinares Burgos sería similar, si no igual, que pueda haber una estandarización de esos, sobre todo mantones, que quizá es lo que más pueda cambiar en un sitio u otro. Pues bueno, ahora en Vinuesa se hace muy rígido o se ha hecho desde hace tiempo que el mantón sea negro con tal, pero tú si fijas la mirada en el pasado, las fotos, todo lo que había mantones de Manila, de colores rojos, blancos, de merino blanco. Bueno, había diferentes. Ahora quizás se ha hecho un poco más homogéneo, pero bueno, al final son momentos en los que alguien decide o la gente en sí decide que queda más bonito así y ya está, pero diferencias yo creo que prácticamente no las hay. Bueno, después de esa llegada a la iglesia que veíamos en imágenes, está la batalla. ¿Cómo se representa esa batalla? La batalla entre los hombres se representa como, bueno, empiezan a dar vueltas que realmente la estética tanto en las mujeres como en los hombres es idéntica. Tienen que empezar a dar vueltas, tiene un número estipulado de vueltas en las que hasta por 3 veces se encuentran, chocando los capitanes, que son los que llevan los escudos, se ponen en el centro y dan golpes simulando esa batalla. Cuando acaba esa batalla, en el tercero de los choques se tiran las boinas al aire y queda en tablas, por así decirlo. Posteriormente las mujeres igual, hacen el revoloteo de la bandera que estás viendo ahí detrás y después empiezan a dar vueltas en círculo encontrándose nuevamente por 3 veces. ¿Quién encabeza cada una de las filas? Los 2 capitanes, el capitán de San Roque y el capitán de la Virgen del Pino. Y en la tercera de las veces se encuentran ellos 2 en el suelo y las mujeres van al centro. Bueno, y ahí no es solo donde termina, porque luego las mujeres también tienen esa función con esa rama de pino que vemos en sus manos. Sí, al final es la parte más representativa y quizá lo que define a la comarca. El pino, la madera, es un símbolo más. Al final, bueno, la leyenda habla de, como bien está viendo ahí detrás, ese encuentro en la parte final que queda muy bonito porque cuando ya rompen filas, la gente de las mujeres que están en todo el alrededor acaban en el centro y queda muy bonito. Podemos decir que son las fiestas de Vinuesa más representativas, que igual más hablan de la localidad. Sí, sí, hablan del poder y la fuerza de las mujeres en la comarca. Yo siempre he dicho que Pinares siempre ha sido una fuerza la que tienen las mujeres muy del pasado. Siempre se ha dicho, era una zona de donde se pastoreaban las ovejas y el hombre en invierno se iba. Se iba a Extremadura, se iba a donde tuviera que pastar la oveja y la mujer se quedaba con los hijos, con tal, y eso habla de la dureza de las mujeres. Una muestra más es, pues bueno, el hecho de ahí, que las mujeres son las que dan a los hombres, te deben decir de hoy en un año, aunque las jóvenes no lo suelen cumplir mucho, y bueno, es una fiesta que define perfectamente a Vinosa. ¿Qué afluencia puede tener de gente esta fiesta? Suele depender también mucho de que, en función de cómo caiga en la semana. Suele pasar que al final, al ser el 15 ya fiesta nacional, pues suele haber un puente y suele tener bastante afluencia. Pero vamos, en Piñorra suelen rondar las 300 y pico y en gente, bueno, depende mucho, pero vamos, muchísima gente. Juan Ramón, ¿cuál es el detalle que más te puede gustar a ti de estas fiestas? Hay partes más, quizá para la gente que vivimos todo el año, que estamos allí y que, en mi caso, vivimos en el ámbito de las cofradías. A mí una de las cosas que me gusta es las velas, pero a nivel personal yo siempre he tenido la pingada del Mayo. La pingada del Mayo es el inicio de fiestas, el volverte a juntar con parte de la familia que no está,
Bueno, al final luego cuando vas creciendo pues vas valorando otras cosas, partes más religiosas o partes más... las velas es como, para que la gente quizá que no haya ido a Vinuesa, es como las móndidas en San Pedro Manrique, algo que se lleva muy dentro y que la gente que quizá no es del pueblo no lo puede o no lo entiende igual de bien. Pues bueno, esa parte de la historia de tus antepasados, en mi caso pues había antepasados que iban en la cofradía, pues bueno, al final es un poco eso, el recordar, el tener, el estar con la familia, eso es lo que representa para mí. Desde luego un día bastante emotivo y bastante singular, por lo que veo. No sé qué más fiestas puede traer este verano a Vinuesa, qué más recorrido va a haber. Aparte de las fiestas patronales, bueno, aparte de las fiestas patronales, el verano seguirá con eventos como la Vuelta a la Ribera, que viene de Aranda y acaba en la Laguna Negra, una vuelta ciclista que, bueno, que tiene mucha y cada vez más fuerza, que será el 24 de agosto. Tendremos también Desafío Urbión con ese mundial el 6 de septiembre en Vinuesa, el 5 y el 8. El 5 y el 7 serán en Ágreda y en Covaleda respectivamente, porque son 3 pruebas, es el mundial, y estaremos también muy ajetreados porque nos coincide ese mismo día con la feria ganadera, que es otro de los días grandes del municipio. ¿Qué tiene esa feria ganadera? Bueno, la feria ganadera de Vinuesa quizás se diferencia del resto porque hace tiempo se enfocó a las familias y sobre todo a los más pequeños. Tiene un ámbito más familiar y sobre todo educativo, el enseñarle a los más pequeños o quizá a los que no han vivido en un entorno rural, ver cómo cosas tan simples como cómo se ordeñaba una cabra o una oveja, a cómo se esquilaba, a cómo se hacía la mantequilla. Bueno, ese tipo de cosas que quizá la gente dice, bueno, la leche sale de un brick. No, la leche sale de un animal, sea el que sea una vaca o sea una cabra o una oveja, y se hacía así. ¿Lo quieres probar? ¿Quieres ver cómo se hace? Pues bueno, eso es lo que le damos a los niños, el poderse mezclar con los animales y ese respeto, ya que pues bueno, vivimos en un entorno natural y vivimos sobre todo de esas cosas, el respeto a ese tipo de vida. Pues Juan Ramón, estaremos muy pendientes tanto de la Pinochada como de esas otras fechas en las que podemos ver un vínculo muy especial con la tierra. Muchísimas gracias por estar en el Magazine de la 8 Soria. Muchísimas gracias por recibirme. Y ya en pocos minutos vamos a entrar en ese clave musical con una de las bandas que acompañó a Joaquín Sabina durante toda su carrera. Enseguida lo vemos.